Hola, nosotros pertenecemos al séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Negocios de la materia de Macroeconomía bajo el docente Miguel Ángel Roque García. El día de hoy presentaremos nuestra exposición del déficit y el superávit. Mi nombre es Daniel Ortiz Hernández, mi compañera Ana María Morales Casas y Valentín Iturbide Estrada. ¿Qué es el déficit? El déficit es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. En finanzas se entiende por déficit cuando los gastos superan a los ingresos. Existe una escasez de dinero. El déficit existe cuando el balance de una organización o persona cuenta con saldo negativo, es decir, es deficitario. En este escenario, los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos, o dicho de otro modo, la capacidad de la recaudación de ingresos es menor a las cargas con las que se cuenta. En general, este término está asociado a la economía y situación económico-financiero de una organización o administración pública en un periodo determinado. Generalmente está contado por año, trimestre o mes. Su aplicación más extendida se asocia al mundo comercial de las empresas y los estados, pero existen muchos tipos de déficit. Bueno, ahora seguiremos con lo que son los tipos de déficit según la contabilidad. Bueno, el primero es el déficit fiscal y este está relacionado con la administración pública. Se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. También el déficit fiscal se relaciona con el dinero que una administración recibe de otra, en función de lo que esta última aportó, entre una región y un estado, por ejemplo. El segundo es el déficit público, que hace referencia al conjunto de todas las administraciones públicas de un país y se asocia a la contabilidad nacional de un país. Después el tercero es el déficit presupuestario, que hace referencia al superávit fiscal previsto por el gobierno al realizar los presupuestos del año siguiente. Después sería el déficit primario. Es el déficit fiscal sin tener en cuenta los costes de financiación previos, es decir, sin contar con los intereses de la deuda adquirida anteriormente, por lo que es más fácil que resulte en superávit que el déficit fiscal, al que en estos casos se le denomina superávit o déficit total. El quinto es el déficit exterior, que este es la diferencia entre ingresos y gastos que tiene un país con respecto al exterior. Puede haber déficit en cualquier cuenta de la balanza de pagos. Las más comunes son las siguientes: el déficit comercial, que es cuando el saldo de las importaciones de un país es superior al de las exportaciones. Después sería el déficit de capital, que a mayor inversiones en el extranjero con dinero nacional que inversiones extranjeras en el país. Después, y el último, sería el déficit financiero, que es cuando los ciudadanos del interior del país envían un mayor número de remesas de las que recibimos. Después serían los tipos de déficit en función de la situación. Estos son solo cuatro y serían los siguientes: el déficit estructural, que se origina de forma constante e independiente de la influencia de un periodo económico. Es muy importante que se trate de corregir esta situación o podría llegar a ser una crisis. Después sería el déficit discrecional, que viene condicionado por las políticas económicas de cada gobierno. Después, el déficit tendencial, que se origina por situaciones estructurales normales y automáticas, como por ejemplo el crecimiento de la población. Después sería el déficit coyuntural o cíclico, que se trata de una situación temporal provocada por los periodos económicos. Probablemente no sería necesario tomar medida alguna en relación a la estructura de costes y financiación de una administración. Como siguiente diapositiva tenemos qué se hace ante un déficit. Bueno, generalmente cuando un país no logra cubrir los gastos públicos con los ingresos derivados de ya sea de los impuestos o de otras fuentes, este contiene tres formas distintas de actuar, como la primera, la de aumentar los impuestos, emitir nueva moneda, vender deuda pública dentro o fuera del país. Bueno, las tres medidas pueden tener como unas consecuencias a futuro y afectar la economía. Por ese motivo, en el país, cuando afronta la situación de déficit, estudia muy bien la situación y toma la decisión más conveniente en función a la situación en la que ésta se encuentre. Por otra parte, estas medidas deben ir acompañados de una disminución de gasto público a través del control presupuestario, lo que puede suponer la reducción de los sueldos, de las funciones o la eliminación de determinados servicios, es decir, todas las medidas
encaminados a lograr la reducción del gasto público y seguramente serán impopulares. Bueno, como siguiente diapositiva tenemos la situación actual. Bueno, que está en la economía mexicana registró un déficit de la balanza comercial de 895 millones de dólares en el mes de septiembre, un dato que se compara con la cifra también negativa de 2.324 millones de dólares del mismo mes del 2021, que se informó con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Con este reporte, la balanza comercial se acumuló un déficit de 25.297 millones de dólares en los primeros 3 trimestres del 2022, precisó el organismo autónomo en su reporte. Aún así, las exportaciones en septiembre crecieron un 25.4% interanual con base a las cifras originales hasta un total de 52.338 millones de dólares. Por otro lado, las importaciones totalizaron un total de 53.233 millones de dólares en septiembre, lo que implica una subida del 20.8% frente a las mismas meses del año pasado. De esta manera, en lo que va del año, México ha registrado un total de 430.283 millones de dólares en exportaciones y 455.581 millones de dólares en importaciones. Las exportaciones han aumentado un 19.7% en los primeros 9 meses del 2022, pero las importaciones han subido un 23%. Bueno, ahora pasaremos con el segundo tema, que sería el superávit. Para empezar, vamos a definir qué es este. El superávit en economía hace referencia al exceso de los ingresos en relación a los egresos o gastos en un estado, empresa u organización durante un periodo de tiempo determinado. La palabra proviene del latín y significa sobrar. En este sentido, el superávit es la diferencia positiva que se registra entre lo que se tiene y lo que se debe, que se podría decir que es lo opuesto al déficit. Asimismo, hablamos de superávit de manera general en alusión a la abundancia o exceso de algo que se considera útil o necesario. Por ejemplo, existen dos formas de hablar. Por ejemplo, podríamos decir que en esta empresa hay un gran número de talentos o existe un gran número de talentos. Pero si ocupamos la palabra superávit, podríamos decir que en esta empresa hay superávit de talentos, o sea que hay demasiado. Ahora, los tipos de superávit. El superávit comercial es la diferencia positiva entre lo que un país vende a sus socios comerciales del exterior en concepto de exportaciones y lo que compra a otros países en forma de importaciones. Como tal, se produce cuando el saldo de la balanza comercial es positivo, es decir, cuando el total de las exportaciones que se realizan en un país es superior al volumen de sus importaciones. Un superávit comercial es considerado beneficioso para la economía de un país, es lo opuesto al déficit comercial. El superávit capital se denomina al conjunto de incrementos patrimoniales que son ajenos al objeto social de la entidad, sociedad o empresa, que sin embargo aumenta eficativamente el patrimonio de esta. En este sentido, el superávit del capital es aquella cuenta donde se registra el incremento del patrimonio cuyo origen es diferente a las operaciones ordinarias de las empresas y a las utilidades producidas de esta, así como el aumento de la inversión o las inyecciones del capital. El superávit fiscal se produce cuando los ingresos resultan mayores que los gastos en la administración pública durante un periodo determinado. En este sentido, cuando una administración pública es capaz de recaudar suficiente dinero para hacer frente a los gastos del Estado y demás, tiene un excedente. Esto es una muestra de estado positivo que se encuentra en finanzas públicas del país. El superávit fiscal puede dar lugar al superávit presupuestario. El superávit presupuestario es una situación en la cual los ingresos previstos por la administración pública en el presupuesto de los estados son superiores a los gastos ordinarios previstos para un periodo presupuestamente determinado. En este sentido, se asocia el superávit fiscal obtenido por el Estado para hacer los presupuestos del periodo siguiente. El superávit fiscal
ha sido presupuestado, pues que el superávit presupuestado es lo opuesto al déficit presupuestado. A continuación tenemos que México tuvo en 2021 un déficit comercial de 11.401 millones de dólares, un dato negativo que se compara con la superávit de 34.013 millones de dólares, reportado en el 2020, un año en el que se cayeron tanto las exportaciones como las importaciones por la pandemia por el COVID-19, ya que en el 2019 el superávit fue de 5.409 millones de dólares y en el 2018 hubo un déficit de 13.618 millones de dólares. Para su recuperación económica, México ha aportado al comercio exterior y al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en julio del 2020 tras años de negociaciones. Bueno, y a la conclusión a la que nosotros llegamos es que el superávit y déficit son términos antónimos, lo que significa que uno contradice al otro. Y se podría decir que el superávit es la diferencia positiva que se registra entre la comparación entre los gastos y los ingresos de un Estado, empresa particular, cuando los ingresos superan a los egresos. El déficit, en cambio, hace referencia al saldo negativo existente entre los ingresos y los egresos, cuando los últimos son superiores a los primeros. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención.